La muerte del general Franco y la llegada del primer gobierno de la monarquía y nuevos ministros era un cambio político, y todo cambio político es acompañado de cambios mediáticos. Al poco tiempo de formarse un nuevo gobierno, hubo varios cambios de directores de periódico. Don Luis Ángel de la Viuda cesó como el director del diario Pueblo, don Emilio Romero cesó como jefe de la prensa del movimiento y don Manuel Tarín Iglesias cesó como director del periódico privado El Noticiero Universal. A pesar de que El Noticiero Universal era un periódico privado que teóricamente no debería haber tenido vinculación con el cambio político, el propio señor Tarín Iglesias denunció que había sido el primer director de periódico despedido por ser franquista. Franco ha muerto. En 1976, tan solo unos meses después de la muerte del dictador, el general Franco, el periodista don Manuel Tarín Iglesias es despedido como director del periódico El Noticiero Universal de Barcelona por decisión de sus propietarios, la familia Porcioles. Lo más destacado es que don Manuel Tarín Iglesias asegura que es el primer periodista depurado por ser ideológicamente franquista. Aseguran que Manuel Tarín Iglesias es el primer periodista purgado por franquista que salió. Sí, en parte es verdad y en parte no es verdad. Yo creo que es algo que hizo correr él, además. A mi padre se lo carga mi tío como director. Para reemplazarle fue elegido don José Tarín Iglesias, es decir, su propio hermano, que tenía fama de ser ideológicamente más progresista en vez de franquista. Hermano Manuel de los Tarín eran dos hermanos, uno fascista y otro antifascista. Pepe Tarín en la República había escrito en un diario de estos laicos, firmando como la rehostia. La verdad es que le tuvo que salvar su hermano, el falangista, porque cuando hubo la depuración se escapó de esto y él se dedicó a cosas un poco marginales hasta que se convirtió en el secretario particular del alcalde de Porcioles. Claro, piensa que mi tío, aparte de periodista de mucha trayectoria, fue secretario del ayuntamiento durante la época de Porcioles, padre, o sea, durante la alcaldía, ¿no? Y por lo tanto él era muy cercano a la familia Porcioles. El consejero delegado del Noticiero Universal era Miquel Valls, que era el yerno de Porcioles, casado con Carmen Porcioles. Y se produce una fuerte enemistad entre Miquel Valls y su cuñado José María Porcioles, hijo. Y entonces José María Porcioles gana la batalla y hace que se carguen a su cuñado y a mi padre. Y pone a mi tío, que era un hombre de confianza de la familia Porcioles, y mi tío lo consiente. Y estuvieron muchos años sin hablarse, hasta el final. Evidentemente mi padre era franquista y mi tío también, ¿no? O sea, no, en esto no eran muy distintos. Hay quien dice que sus talantes eran diferentes, pero la gente que trabajó con mi padre, pues yo no he tenido muchas quejas de él. A partir de ese periodo, el Noticiero Universal empezó una caída que incluyó un cambio de propiedad por el que pasaron desde don Javier de la Rosa hasta don Joan Gaspar, para acabar en las manos del polémico empresario uruguayo don Leo Antúnez. El Noticiero Universal fue de un empresario de aquí, de Abulense y de Madrid, que es Aurelio Delgado Lito, El que era pariente de que acabaron fatal, ¿no? El que era cuñado de Adolfo Suárez, era quien tenía las acciones del Noticiero Universal, y tenía allí dos personas de su confianza, como consejero delegado y como gerente. La verdad es que no se metían en nada, eso también hay que decirlo, y el periódico lo dirigía Jordi Domènech, que era es un periodista catalán, y que es la persona que me contrató a mí en el Noticiero Universal. Sobre todo nos resulta especialmente grave desde esta casa que de una manera especial en esta nueva etapa que hemos empezado hace unos meses nos hemos puesto como uno de los objetivos prioritarios de nuestra línea editorial mantener y defender a todo trance la libertad y la independencia. Y luego cuando llegó una etapa pues que aquí no había una gran incertidumbre, no había horizonte, entonces apareció un buen día Leo Antúnez presentándose como un magnate sudamericano, como un hombre de gran fortuna. Luego pues cuando rascas te enteras de que ahí no había ninguna gran fortuna para nada. En aquel momento quien financiaba todo el noticiero era efectivamente el Banco Garrigano, que es vía Javier de la Rosa. El noticiero donde yo empecé
que se llamaba Leo Antúnez. Un día me dice, oye, mírame qué es lo que puedo comprar de grupos. Digo, pero puedes comprar con qué dinero. Ya lo encontraremos, ¿no? Entonces, Páramo de la Rosa y el Gargano. Bueno, no me digas más. Nosotros teníamos relación con una papelera que tenía en Balaguer el señor Porcioles, que se llamaba Impax. Y él tenía los dos negocios que tenía al salir de la alcaldía, era la papelera y lo que él creía que era un negocio que era Noticiero Universal, que perdía dinero, mucho dinero. Coincidió con la salida también de Adolfo Suárez de la presidencia de gobierno. Y Adolfo Suárez, el grupo que le rodeaba, quiso tomar esta cabecera con gente de Barcelona para hacer un grupo político de centro. Voy a dar nombres: Amadeo Cuito, Juan Tapia, que fue el director general de este grupo, Alberto Aza, que estaba entonces con Suárez, el último ayudante que tuvo el rey, Alberto Recarte, que ahora está, me parece, con Jiménez Los Santos, y Aurelio Delgado, que era cuñado de Adolfo Suárez. Intentaron ellos. Lo que pasa es que ni tenían dinero ni les dieron dinero. Y entonces, al cabo de pocos meses, nosotros no queríamos aguantar más el tema del Noticiero Universal. Juan Gaspar entró porque a alguien se le ocurrió montar el primer periódico deportivo que hubo en Barcelona, que se llamaba Sport, que aún funciona. Y Juan Gaspar, que estaba muy metido con el Barcelona y todo esto, y es buen amigo, y ha sido siempre buen amigo, pues dijo que él aguantaría eso y lo que pudiera del noticiero. Pero no pudo con él. Y estuvimos financiando el noticiero hasta que trajeron estos señores de Madrid, trajeron a este señor Leo Antúnez, que me parece que yo lo vi una sola vez. Vi claramente que no tenía dinero y que venía para hacerse un nombre en el mundo editorial, pero que no iba a poder con ello. Por lo tanto, fuimos cerrando partes hasta que lo cerramos del todo. Pero eso lo hacían en las alturas, ¿no? Yo no estaba en las alturas, pero sí que sabía, vamos, porque lo sabíamos absolutamente todos. Juan Gaspar, el de Hoteles USA, pues eso se puso DUSA, Diarios Unidos S.A., USA, Hoteles Unidos S.A., ¿no? DUSA, USA, ¿no? Que no sé lo que es. ¿Sabes de quién fue enorme defensor Paco Maruenda? De Javier de la Rosa Martí. Que me llevé muy mal luego con Javier de la Rosa, en aquella época del noticiero, a posteriori nos llevamos muchísimos años sin hablarnos, etcétera, hasta que él me pidió perdón por las amenazas de que me iba a hundir. Maruenda sabe muy poco la historia. Maruenda era un ayudante del director, de Jordi Domènech, y Maruenda de este tema no estuvo nunca por en medio. Y él un día, sin decirme a mí nada, escribió un solo columna en el cual no es que me pusiera bien, no me ponía mal, que era lo que hacía todo el resto de la prensa catalana. El Financiero es una víctima propiciatoria, por el mismo precio sus muertos y los de los demás. Era fácil de descalificar porque basta recordar que ha hundido el Garriga Nogués, aunque curiosamente nunca fue inhabilitado como banquero y los presuntos perjudicados se mantuvieron en silencio. Ha hundido el grupo Torras, aunque nadie recuerda cómo estaban antes sus compañías, las consecuencias de la guerra del Golfo y, sobre todo, las luchas intestinas en el seno de un estado impresentable y feudal como es Kuwait. Y como colofón final, lo sucedido en Gran Tibidabo, aunque quizá resulte que una buena parte de la pasta, una vez más, fue el bolsillo de otros y el resto fueron inversiones muy desacertadas, algo no tan inhabitual en el tráfico mercantil especulativo. Y por ese artículo me dijeron que me estaba ayudando y ya dejé de verlo. Conectó con el grupo de Rajoy y se fue con Rajoy de jefe de gabinete.
Yo ahí sí que no tengo nada que ver, y es más, es público, y si los ve él, lo sabe, podrá decirlo. Yo nunca tuve una relación fluida con él, ¿no? Tuve etapas que tuve una relación correcta, bien, normal, ¿no? Como periodista, pero nunca tuve una relación fluida. Incluso se llegó a decir que me había regalado un Jaguar, ¿no? Yo tengo 2 Jaguars, ¿no? Uno grande y uno pequeño, ¿no? He tenido siempre, ¿no? Estos son sustituyen a los que ya tenía, ¿no? Y entonces uno de ellos se lo compré, curiosamente, al peor enemigo de Javier de la Rosa. Es decir, claro, es que es una cosa, cuando me acuerdo que me lo dijeron, dicen que te ha regalado un Jaguar. Digo, primero, a mí nunca nadie me ha regalado nada, porque gracias a Dios no necesito que nadie me regale nada. Me lo gano con mi esfuerzo y con mi sacrificio, y en su momento pues con el de mis pobres padres, ¿no? Pero es que además ese Jaguar lo compré a su peor enemigo. O sea, 2 personas que se odiaban a muerte. Digo, fíjate, esas paradojas de la vida. Lo podía haber comprado un Jaguar antiguo en un concesionario, lo habría podido comprar, digo, no, al revés, ¿no? Pues son las mentiras. Yo con Maruenda he tenido muy poca relación, y además es que, a pesar de que me cae bien, me cae simpático, conozco a su familia política, sé cómo le tratan, sé lo que ha sufrido, conocí a su familia. Habiéndose hecho un personaje ahora en las televisiones, en las tertulias, Maruenda no es una persona que yo admire. Fue todo un poco triste, como patético, ¿no? La etapa final. Él se le dejó, cuando él asume el control del Noticiero Universal, él pues le dejan la caja llena de dinero, es decir, con la posibilidad, y entonces entra en una etapa enloquecida, de lo más siniestro, entonces amenaza con irme, ¿no? Y entonces él, cuando ya consumió todo el dinero y todo el mundo se negó a darle más dinero, pues se llegó a encerrar con unas tijeras, diciendo que se iba a autolesionar, tuvo que entrar la Policía Nacional y bueno, y desalojarlo.